SUNAS, el regulador del agua potable. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en el Facebook. Bienvenidos a una edición más de SUNAS Te Orienta, SUNAS Te Informa. Esta tarde tenemos el gusto de presentar a Boris Ochoa. Él es hidrólogo, quien nos va a hablar sobre temas muy importantes referentes al cuidado finalmente de las fuentes de agua, del agua que nosotros consumimos. En el año 2016 realizó un estudio denominado Impacto del uso de la tierra en la hidrología de los Andes, en una revista inglesa. Bienvenido, cuéntanos por favor más o menos en qué consiste este estudio. Muchas gracias, Laura, saludos a todos y todas. Sí, efectivamente estoy ahora realizando mis estudios de doctorado en la Universidad Imperial College de Londres, en donde estoy investigando sobre los impactos del cambio de uso de la tierra en los ecosistemas andinos. El año anterior publicamos un artículo científico en la revista Hydrological Processes, Procesos Hidrológicos en español, en donde comparamos cuál es el impacto que tiene tres tipos comunes de uso de la tierra, que son la agricultura, la ganadería y la forestación con pinos, sobre los ecosistemas naturales altoandinos, que son el páramo en el norte, la jalca un poco más al sur y la puna más al sur de Perú y Bolivia. ¿Y qué conclusiones, por ejemplo, se han llegado en el estudio respecto a Perú? Ya. O sea, este sembrado, por ejemplo, de pinos, ¿no?, que no ayudaría a conservar el agua y que se está haciendo aquí con un fin justamente a favor, ¿no?, de que se pueda hacer una reforestación, pero que a la larga no tendría el efecto deseado. Sí, primero nos sorprendimos del hecho de que en realidad los ecosistemas andinos son muy diversos. Entonces la respuesta natural, incluso que tiene un ecosistema de páramo, por ejemplo, es diferente a la que tiene un ecosistema de jalca o la que tiene un ecosistema de puna. Y la segunda cosa que nos sorprendió bastante es que, a pesar de esas diferencias, nos dimos cuenta de que los impactos que tienen estos tipos de uso de la tierra comunes son similares en los diferentes ecosistemas. Entonces, si bien la puna, por ejemplo, es mucho más estacional, tiene una estación seca y húmeda bastante más marcadas que en el páramo, que es un poco más constante, los impactos que pueden tener, por ejemplo, la reforestación con pinos que se está mencionando, son similares en el sentido de que en ambos casos reducen la cantidad de agua que está disponible durante todo el año. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Cuál es una conclusión a la que se puede llegar y revertir esta situación, por ejemplo, en el Perú, para que no se siga haciendo esto, sino qué opciones tendríamos? ¿Qué otras opciones alternativas? Ya, bueno, en primer lugar creo que es necesario decir que no se está diciendo que los árboles sean malos de por sí. Una de las frases que uno de los investigadores que está en este estudio también suele decir frecuentemente es que no hay árbol malo, sino lo malo es cómo y dónde se lo siembra. Y eso tiene mucho sentido en realidad. Si es que el objetivo es, por ejemplo, superar sequías, nosotros nos hemos dado cuenta que el hecho de que los árboles, al consumir más agua que la vegetación nativa, que generalmente son pastos o vegetación más pequeña, tienden a reducir los caudales y la cantidad de agua que está disponible en los ríos. Lo que nosotros decimos es que está muy bien hacer restauración, eso es justo lo que se debería tratar de hacer, por ejemplo, para recuperar la cantidad de agua que se puede almacenar en el suelo, pero eso se lo puede hacer tal vez de manera más efectiva con especies propias de la zona. Tal vez no hacer reforestación, sino tal vez hacer algo como revegetación, que es recuperar la vegetación nativa, utilizar posiblemente una combinación entre un mosaico entre especies, algunas forestales, otras no forestales, de plantas nativas, que puedan ayudar a recuperar el ecosistema, a mejorar la infiltración en el suelo y almacenar el agua, por ejemplo, en el subsuelo para que esté disponible en la estación seca. Esas son algunas de las conclusiones a las que ustedes han llegado. En el caso del Perú, ¿cómo se podría llegar a que eso se cumpla, ¿no? Porque se está llevando un plan que es un poco contraproducente, no con una mala intención, sino tal vez con una falta de información. ¿Cómo hacer llegar esta información a los actores que son principales y que toman estas decisiones? Sí, yo creo que lo principal es darnos cuenta de que no existe una sola solución para la diversidad de problemas que también existen. Entonces no es posible, por ejemplo, creer que simplemente tomando una sola intervención, que digamos puede ser sembrar pinos, se van a tratar de solucionar todos los diferentes problemas del agua que tenemos.
Creo que lo mejor sería evaluar cada uno de los casos por separado. Por ejemplo, en lugares en los que la cantidad de lluvia no sea una limitante, pero en los cuales, digamos, por efectos del sobrepastoreo, el suelo esté muy degradado, puede ser que al sembrar árboles se mejore la infiltración del suelo y tenga beneficios. Pero generalmente en zonas que son un poco más secas y más estacionales, en donde la estación seca y húmeda estén muy marcadas, como la Puna en general, hacer este tipo de intervenciones tendrían un efecto contrario. Es decir, al reducir la cantidad de agua, la estación seca, en lugar de recuperar, va a tener una escasez mucho más grande. Entonces, si es que analizamos cada uno de los casos de una manera mucho más puntual, viendo cuáles son las diferencias que tiene cada uno y teniendo tal vez un rango de intervenciones que nos permite elegir de un catálogo, por ejemplo, con diferentes especies de plantas, con diferentes intervenciones que podríamos hacer, va a ser mucho más efectivo que podamos apuntar a los beneficios que esperamos lograr en cada sitio. O sea, el consejo que darías tú como especialista es que se vean casos puntuales, o sea, que no sea un tema generalizado, sino que se estudie punto por punto y se pueda lograr el objetivo, ¿no? Que sea un poco más fijo, que se ponga un poco más de atención a cada zona, la problemática de cada lugar, se hable también con los actores, con las personas, con quienes finalmente conviven con ese entorno. Sí, esa es justamente la conclusión, porque existe diversidad tanto en cuáles son las propiedades físicas, por ejemplo, los tipos de suelo pueden ser muy diferentes y también reaccionar diferente a las intervenciones que se están haciendo, pero al mismo tiempo existe diversidad en términos de actores, como dices tú. Por ejemplo, no es posible decirle a una comunidad, tienen que dejar de ustedes de hacer ciertas intervenciones porque no existe una alternativa con la cual podrían, por ejemplo, mejorar sus medios de vida. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de reunir estas diferentes, este diferente contexto institucional que existe y hemos creado algo que se llama la Red IMEA, es la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos. Entonces, esta red está conformada por instituciones que son tanto comunidades como gobiernos locales, ONGs, instituciones de desarrollo y redes de monitoreo, incluyendo centros de investigación y universidades, que buscan entender en diferentes sitios que tienen diferentes contextos y diferentes actores cuál es la condición natural de la hidrología, cuáles son los usos de la tierra que existen ahí y cómo impactan estos a la hidrología natural y cuáles son las mejores intervenciones que se pueden hacer para poder recuperar los servicios ecosistémicos en cada sitio. Y justamente ahora que hablas de los servicios ecosistémicos en SUNAS, actualmente se lleva a cabo la retribución por servicios ecosistémicos y en muchas de estas zonas se habla de reforestación, ¿no? que este pago, retribución por servicios ecosistémicos, se aplique para la reforestación de algunas zonas que han sido dañadas. Entonces, estas técnicas se podrían usar para estas zonas, tal vez con este laboratorio de IMEA. ¿Qué se necesitaría para poder identificar estas zonas también, ¿no? Para que las empresas de agua puedan tener esos planes, puedan identificar las zonas, los lugares y hagan proyectos que se puedan cumplir después, o sea, que puedan ser sustentados? Sí, bueno, primero me parece muy interesante que en el Perú se estén impulsando mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Creo que hay bastante avance en términos tanto legales como de operación. Han sido impulsados por SUNAS, ¿no? Impuestos en la tarifa de agua. Sí, y veo que existe una gran complementariedad entre el monitoreo que hace la IMEA con las intervenciones que se pueden hacer con los mecanismos de retribución. Por ejemplo, como decía, una solución no puede aplicarse para todos los problemas diferentes. Entonces, tal vez la idea sería reemplazar el tema de reforestación como se lo está planteando como tal, por un tema como de revegetación o de restauración de ecosistemas o de recuperación de servicios ecosistémicos. Y es necesario hacer monitoreo de estas intervenciones, porque anteriormente creo que uno de los problemas es que cuando uno hace intervenciones las medía en número de árboles sembrados por hectárea o número de árboles que han sobrevivido luego de 5 años de la intervención, lo cual puede ser un buen reporte para el proyecto, pero no necesariamente refleja cuáles son los beneficios que se está logrando. Lo que nosotros planteamos es tener indicadores que puedan cuantificar cuáles son los beneficios en términos del servicio ecosistémico. Es decir, luego de que uno ha hecho recuperación, revegetación, incluso puede ser forestación también,
dentro de 5 años se pueda medir con este monitoreo, saber, por ejemplo, cuánto se ha recuperado en términos de regulación hidrológica. Se ha logrado realmente mejorar la infiltración del suelo para, por ejemplo, prevenir inundaciones. O se ha logrado aumentar el caudal base para, por ejemplo, mejorar la disponibilidad de agua en la estación seca. Entonces, indicadores que realmente reflejen el beneficio hídrico que se tendrían con las intervenciones que se hicieron inicialmente. ¿Y qué estos indicadores, para que sean certeros, correctos, qué acciones tienen que tomar? O sea, hay que estar organizados, hay que estar bien asesorados. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que esos indicadores sean exactos y sean eficaces? Sí, en realidad todavía hay bastante investigación que se está haciendo en el tema de indicadores, porque es muy difícil cuantificar un servicio ecosistémico con un solo indicador. O hay veces en las cuales los mismos servicios ecosistémicos uno aumenta un servicio y reduce otro. Por ejemplo, puedes reducir el riesgo a inundaciones, pero al mismo tiempo eso puede reducir la cantidad de agua que está disponible en términos generales. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente aprovechar el contexto de la IMEA, de tener diferentes instituciones que tienen diferentes escalas de trabajo, diferentes objetivos de trabajo, y tratar de buscar, por ejemplo, indicadores que puedan reflejar cuáles son los objetivos que tiene una comunidad, digamos, tener más agua para la agricultura y para su ganado, con indicadores que puedan servirles también a los científicos de las universidades, por ejemplo, en medir rendimiento hídrico caudal base, con indicadores que puedan también ser útiles para las instituciones que están en una ciudad, por ejemplo, para SUNAS, poder cuantificar servicios ecosistémicos que reflejen que los mecanismos de retribución realmente están dando frutos. Entonces, creo, en la búsqueda de indicadores, la idea es tratar de combinar los diferentes intereses y objetivos de las instituciones que están interviniendo en un sitio para poder reflejar justamente los efectos que se tienen sobre los objetivos que estas instituciones están buscando. Por último, una pregunta. Las empresas de agua en el Perú, ¿cómo deberían hacer para poder identificar la retribución de servicios ecosistémicos? O sea, que sea exacta. ¿Con quién se debería asesorar, por ejemplo, una EPS, para lograr identificar bien qué es un buen servicio ecosistémico? O sea, qué va a beneficiar, qué va a cuidar la fuente de agua. O sea, cómo tienen que asesorarse, porque a veces es lo que un poco falta, ¿no? Saber cómo llegar a identificar un servicio ecosistémico. O sea, lo tengo en la tarifa, todo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo discuto? Sí, creo que es una discusión bastante válida y posiblemente no exista una sola profesión que pueda, o un solo consultor que pueda responder eso. Creo que lo que las EPS deberían tratar de hacer, en el caso de que una EPS pueda, es tener una unidad conformada por un equipo tal vez multidisciplinario que pueda trabajar específicamente en cómo invertir mejor el dinero que está disponible en la tarifa para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un hidrólogo sí podría informar en cómo hacer las mediciones, cómo hacer el monitoreo y cómo definir ciertos indicadores, mientras que un economista va a estar mucho más apto para poder, por ejemplo, hacer una evaluación de que si es que el dinero que se está invirtiendo en recuperar el ecosistema, luego realmente está dando frutos en términos también económicos para la empresa de agua potable. Por ejemplo, si la empresa desea invertir cierta cantidad de miles o millones de soles en recuperar un ecosistema, luego eso pueda mejorar la cantidad y la calidad de agua que está disponible y que esa mejora en la cantidad y calidad en el tratamiento de agua pueda, por ejemplo, ser un beneficio económico para la empresa. Entonces no es algo que solamente lo va a responder un hidrólogo o solo lo va a responder un economista, y posiblemente hay muchas otras profesiones que también se necesitarán allá. Por ejemplo, ingenieros agrícolas que generen proyectos de desarrollo también para la comunidad. Como decíamos, no se le puede decir a una comunidad que deje de ocupar cierta área sin alternativas de modos de vida. Lo que tiene que decir la comunidad, lo que quiere lograr, ¿no? Lo que quiere vivir, cómo quiere vivir, mejor dicho, o sea, sin invadirlo. Ajá, es verdad. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas prácticas que las comunidades han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, que ahora las estamos tratando de redescubrir incluso, por ejemplo, con el tema de amunas o con el tema de siembra o cosecha de agua.
prácticas que incluso son pre-incas y que se han venido desarrollando desde hace cientos de años y que en algunos momentos incluso han llegado a ser abandonadas, que podrían ser mejor monitoreadas e incluso ser entendidas mejor para saber qué beneficio tendría recuperar no solamente el ecosistema natural, sino recuperar también estas intervenciones que se han venido haciendo ancestralmente para mejorar la disponibilidad de agua para la gente que vive en las ciudades, por ejemplo. Boris, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa de Sunasta Orienta, Sunasta Informa, que se transmite a través de nuestras redes sociales. Una Boris está ahí en Perú. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes, Laura, y gracias a todos y todas que nos escuchan. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. SUNAS, el regulador del agua potable.